Estamos retomando los webinars cada semana. Y el día de hoy, pues una de las situaciones más comunes en esta pandemia es aprender a convivir en contextos y bajo condiciones completamente diferentes a las que estuvimos acostumbrados. La familia, en definitiva, sigue siendo el núcleo de nuestra sociedad y ante el confinamiento, la sobredosis de convivencia puede llegar a generar estrés y dificultades, ya sea por los espacios reducidos, la falta de espacios, la soledad o por la simple discordancia de opiniones. Entonces, por eso resulta tan importante espacios como los que la maestra Espinosa nos da el día de hoy para explicarnos y conversar sobre el tema. Gracias a ella y a todos ustedes por su interés y asistencia. Esperamos que resulte muy útil y constructivo. Me voy a permitir presentar muy brevemente a la maestra Rosario Espinosa. Tiene un currículum muy amplio. Voy a hacer súper breve, si no, bueno, tendríamos todo el seminario dictando el currículum y todo lo que ha trabajado la maestra, tanto en la FES Iztacala como en diversos estados de la República y también en otras áreas del país. Pues la maestra Rosario Espinosa es licenciada en Psicología por la FES Iztacala, tiene maestrías en Orientación y Terapia Familiar y Terapia Familiar. Es candidata a doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es autora y coautora de diversos capítulos en libros que abordan el ámbito de la psicoterapia sistémica y es académica de la División de Extensión Universitaria y psicoterapeuta desde 1989. Maestra Espinosa, de 1800 no, ¿verdad? Maestra, muchísimas gracias por el apoyo brindado a la DEU, por siempre su disposición para nosotros y bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, querida contadora. Quiero agradecer la invitación a participar en este webinar para compartir algunas ideas y reflexiones sobre la familia. Como ya lo mencionaba la contadora Adriana, realmente la familia como base de la sociedad y como espacio de socialización importantísimo para todos nosotros, nos permite acercarnos a cómo se está viviendo como individuo y como sociedad esta circunstancia particular. Muchas gracias a la División de Extensión Universitaria y su gran equipo. Un abrazo. Han desarrollado todos ellos un plan de trabajo excelente y muy útil para todos nosotros. Estamos viviendo una crisis de salud inimaginable. Situaciones que solo habíamos visto en las películas de ciencia ficción, hoy son toda una realidad. Nuestras vidas están en riesgo. Aparece el miedo y en muchas ocasiones el COVID. Por esta razón, quiero mandar un abrazo solidario, un abrazo muy fuerte a todas las personas, a todas las familias que están luchando hoy por recuperar la salud. Y un pésame muy sentido a aquellos que han perdido a seres queridos en esta pandemia. Voy a compartir pantalla para empezar a abordar el tema. Sobre la familia, precisamente. ¿Estamos realmente en crisis? ¿Qué tipo de crisis? ¿Crisis nuevas? ¿Crisis viejas? ¿Qué tipo de crisis estamos hablando? ¿Y cómo lo estamos viviendo? Sabemos que hay una gran diversidad, pero trataremos en esta plática de contestar, de reflexionar sobre varias cosas. Y lo primero que sería importante reflexionar es cómo son las crisis que viven nuestras familias. ¿De qué familias estamos hablando? ¿Desde dónde las estamos mirando? ¿Cómo afrontan nuestras familias las crisis y dilemas actuales? ¿Qué efectos y ajustes
están llevando a cabo en la convivencia diaria? ¿Qué reflexiones se estarán gestionando en cada uno de nosotros y, por supuesto, en el seno de la familia? ¿Caeremos de rodillas o nos levantaremos y nos erguiremos triunfantes? Son situaciones complejas que no tienen respuestas sencillas o únicas. Por tanto, el objetivo que ahora vamos a reflexionar sobre estas situaciones críticas de la época actual, con el propósito de conocer los dilemas y fortalezas que ponen en juego para el bienestar y la convivencia las familias mexicanas. Hablemos sobre las crisis. Hay mucho tipo de crisis. Están las crisis evolutivas o tradicionales. Nos referimos a las que empiezan cuando se forma una pareja y presentamos lo mejor de nosotros mismos. En esta etapa se requiere desprenderse de la familia de origen para poder tener una relación de compromiso con otro sistema. La siguiente etapa sería el compromiso, ya sea con ritos como el matrimonio civil o eclesiástico, o simplemente con el compromiso que se asume totalmente para vivir juntos y formar una familia. La siguiente transición o etapa que demanda también un acomodo de roles, un cambio de actitud y de nuevas funciones es la llegada de los hijos. Muchas parejas piensan que los hijos unen, pero la crianza es una etapa tan difícil que muchas veces produce cisma marital y hasta rompimiento. Conforme los hijos crecen, saben que la etapa más difícil o la que pone más en jaque a las familias es la etapa de la adolescencia y la adultez joven sobre todo. Aquí vemos que en nuestro país tenemos muchísimos jóvenes y sabemos la situación por la que se enfrentan y las crisis individuales y familiares. Posteriormente, estas familias, esta misma familia que eran novios, llegan a la etapa de la vejez, soledad, muerte y jubilación, lo que requiere y demanda nuevas formas de convivencia para adaptarse a esta nueva realidad que se está viviendo. Hay otras que se llaman las crisis inesperadas, es decir, uno se casa con la idea de vivir para siempre, pero en nuestro país y en muchísimas partes del mundo, la ruptura de la diada marital es un hecho, ya sea a través del divorcio, la separación o incluso la muerte del cónyuge. Ante esto, lo que era una normalidad tiene que moverse para vivir sin la persona con la que se compartía la vida, como es el caso de la muerte, es el caso de la ruptura. Otra de las circunstancias que pueden producir o que se llaman crisis inesperadas es la aparición de una enfermedad, de una incapacidad, de un accidente, de la pérdida de empleo, por ejemplo, que ahora sabemos que la economía está bastante mal. Eh, las transiciones como cambios de empleo bruscos, de ciudad, todo esto exige mayores ajustes en la familia. Es decir, de manera pues natural, podríamos decir, si la palabra me lo permite, la mayoría de las familias hemos pasado por estas crisis y, cabe decir, las hemos resuelto. Hay otro tipo de crisis que vale la pena mencionar en esta época moderna en las grandes ciudades, que son las crisis contextuales. Aquí podemos ver toda la crisis que nos genera la comida chatarra que se tiene que comer en la calle porque trabaja fuera, la contaminación ambiental,
los riesgos de los asaltos, la inmediatez. Aquí nos vemos todos corriendo por todos lados para llegar a todos lados con un nivel de estrés muy alto. Como vemos, las familias, pues en realidad hemos estado sometidas a muchos niveles de estrés. Y vamos a ver ahora esta gran crisis. Esta gran crisis que le llamaré, por darle un nombre, la crisis extraordinaria. En realidad, esta crisis que nos tiene a todos asolados, con miedo, sorpresa, incredulidad, no podemos creer lo que está pasando, ha aumentado la discriminación ya presente en nuestros pueblos, en nuestras familias. Quien se enferma a veces no es bien visto. Nuestros doctores están siendo discriminados porque nos vayan a contagiar. Están ustedes saturados, estamos todos saturados por mucha desinformación e información. La prepotencia de muchas instancias se ha manifestado y por supuesto hay un mayor deterioro de la economía y de la no hay certidumbres. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa con estas crisis? Y más bien, ¿qué es lo que pasó o está pasando con la crisis de la pandemia? Creo que la crisis de salud solo visualizó, solo puso en la mira y en la discusión cosas que ya teníamos y que ahora podemos ver con mayor claridad. Encontramos carencias, deficiencias en el sistema escolar, el sistema de salud es insuficiente y podríamos decir que hasta deficiente para el número de personas que somos. Los problemas de salud importantes en la población es una constante y ahora se están complicando con las nuevas situaciones ante la pandemia. Aparece y se refleja la inequidad y discriminación en muchísimos grupos. Encontramos con más fuerza la marginación, la pobreza, la inestabilidad económica y laboral. Hemos perdido una cantidad de empleos enorme. Encontramos y nuevamente identificamos el uso y abuso del poder en todas las áreas humanas. La violencia familiar, de por sí ya presente en nuestras vidas, es ahora más obvia, como decía precisamente Adriana, el confinamiento, la cercanía, las casas pequeñas, no hay privacidad y hay más posibilidades de vivir con y ejercer violencia. Como vemos, estábamos ya realmente estresados. Para hablar de la familia, necesitamos definitivamente ver qué es lo que estamos considerando como familia y desde dónde estamos mirando a las familias. En primer lugar, tendríamos que pensar en una definición. Es una aproximación a una definición. Hay varias, ustedes las conocen. Esta definición que hace muchos años desarrollé en investigaciones, en las diferentes tesis que me ha tocado llevar a cabo, podemos encontrar varios elementos que nos permiten un análisis particular y que incluye una visión holística de la familia. ¿Por qué? Esta definición resalta que no vivimos en aislado,
que vivimos en un conjunto de relaciones interpersonales donde lo que yo hago tiene una influencia en tu vida. Esto dentro de múltiples espacios de convivencia y otros grupos que tienen una gran influencia que afectan a la familia. No es lo mismo los procesos sociales históricos de hace 10 años, incluso de hace 2 años, incluso de hace 20 años, que los que estamos viviendo ahora. Esto pone a la familia en una situación de cambio múltiple, de acomodo múltiple. Y la familia, como un sistema importante y con muchos recursos para resolver las dificultades a lo largo de su ciclo vital. Hace un momento presenté las etapas generales del ciclo vital de la familia. Otro elemento para seguir en este análisis y reflexión es ¿de qué familia estamos hablando? Somos un país multifacético. Somos un país que el sistema de creencias y costumbres difiere en las familias del norte, que tienen toda la influencia de Estados Unidos. Los países del sur tienen usos y costumbres que marcan ciertas particularidades. El centro de la República también presenta miniculturas importantes que marcan el ser o el deber ser o la convivencia familiar. En esta visión de la familia tenemos que tomar en cuenta que la familia es de muchas formas y composiciones. Sabemos que las familias pueden estar desde la visión tradicional, mamá, papá e hijos, hasta las grandes familias extensas que sobre todo en las zonas rurales y en muchas otras zonas semiurbanas encontramos, donde la familia incorpora un abuelo, un tío, dentro de la convivencia diaria. Otras familias, como ya mencionaron, son las familias de un solo progenitor. Al leer las estadísticas podemos ver cuántas familias están encabezadas por un solo jefe o progenitor. La mayoría de ellos son mujeres, pero también hay hombres cuidando a su familia como único progenitor. Eso les aumenta, cada composición familiar aumenta el nivel de tensión y tal vez les da un extra en la crisis cotidiana. Encontramos familias de un solo sexo, mujeres que adoptan o tienen un hijo por diferentes medios, lo mismo que varones que deciden conformar una familia. Son algunas de las posibilidades que podemos encontrar. La cuestión es de que los profesionales de la salud y de la educación debemos de tener una mirada inclusiva. Esa es la invitación para poder estudiar, ver a la familia. La otra pregunta que andaba por ahí era, ¿desde dónde vemos a la familia? Las diferentes corrientes en todas las áreas de la salud, de la educación, social, etcétera, pero en este caso las diferentes corrientes psicológicas nos forman y hacen énfasis en que busquemos el déficit, la carencia, lo que está mal en el otro, la disfuncionalidad, los problemas y síntomas, las consecuencias psicológicas negativas, la patología. Así se habla de síndromes, cuadros psicóticos, tipos de salud mental, niveles de patología y demás. Entendemos que es un lenguaje para dialogar o para unificar, pero es una invitación diferente la que yo traigo en este momento. Me gustaría agregar una pequeña anécdota.
Acabo de leer un artículo donde reportan las principales conclusiones a las que se llegan. Estuvieron aquí presentes grandes personalidades de la medicina, psiquiatras, psicólogos, etcétera. Todos hablaban de las grandes consecuencias sobre la salud mental de toda la población por la amenaza del virus, el confinamiento, las pérdidas. Estaba muy, muy interesante. Pero cuando llegué a las conclusiones, realmente estas iban más hacia fortalecer la industria farmacéutica para tener más medicamentos por todo lo mal que estaremos. Me pregunto, ¿a qué intereses obedece este encuentro? ¿Habrá grupos que deseen reforzar su poder y establecer políticas propias, alejadas de las necesidades de la población? Necesitamos revisar con toda objetividad toda la información que hay al respecto. Y regresando a la mirada en el déficit, entonces, ¿cómo explicamos la sobrevivencia y el vivir bien de tantas familias que conviven con todos los problemas que ya mencioné de la vida moderna y aparte el COVID? La invitación entonces, que reitero, es adoptar el enfoque de la salud y el bienestar en vez de la enfermedad y del malestar. Para ello, estoy invitando, reflexionando y trabajando con las familias, tanto en el campo clínico como en el de la investigación, con esta propuesta. Sabemos que se habla también de las familias como factor de riesgo, todo lo malo, todo lo feo y real que ocurre en las familias. Pero, ¿qué nos ha sido más útil para ayudar a estas familias, para diseñar mejores estrategias? Pues definitivamente el ver a la familia como un factor de protección del ser humano. Sabemos que a pesar de las vicisitudes en la familia, conocemos y encontramos el amor, la calidez, la unión, la intimidad y el apoyo. En la familia encontramos y aprendemos los factores que tienen que ver con la autonomía y la responsabilidad. Adquirimos el orgullo y la confianza. Establecemos metas y sentidos de vida. No por eso cuando alguien fallece, alguien muy importante, se pierde el sentido de la vida. También está la aceptación y reconocimiento de todo, del otro, la competencia y el liderazgo. Aprendemos ahí a pelear, a defendernos, a trabajar todo esto de las relaciones. También es un espacio para la expresión sincera de emociones y, por supuesto, la resolución cooperativa de problemas. Sabemos que la familia tiene una red de apoyo en las instancias educativas, de salud, en el compadrazgo, en los amigos, en la comunidad que hay que elicitar. Para continuar, para ilustrar cómo es que estoy viviendo o por qué hago este tipo de afirmaciones sobre la familia, me gustaría compartir con ustedes una investigación, una encuesta que hice a fines del año pasado, por un lado, y por el otro lado les mostraré algunas intervenciones en familias donde analizamos la convivencia y los cambios que lograron tener estas familias. Estas son las preguntas de la encuesta que llevé a cabo alrededor del mes de octubre. Les pregunté a profesionales del área de la salud, ¿qué era? ¿Cómo estaban viviendo? Aquí están las preguntas sobre diferentes áreas. Yo les voy a mostrar solo las respuestas en lo familiar, que es el tema. Vamos a ver cómo está la convivencia en la voz de los autores.
un resumen. Esta investigación fue solo de 40 colegas, 40 profesionales del área de la salud. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? Era la pregunta ante el COVID. Y expresaron lo siguiente: sí, hay más preocupación, pero una preocupación que implica mayor atención hacia los seres queridos, mayor atención hacia el estado emocional del otro, mayor atención hacia las necesidades del otro. También expresaron que hay una mayor comunicación. Se supone que siempre estamos en comunicación, pero aquí la comunicación se hizo más grande hacia los padres, más amplia. En lugar del clásico saludo y el cómo estás y ciertas convivencias, se abrieron temas importantes entre los padres y los hijos. La familia extensa se resaltó como más necesaria en estos momentos. Paradójicamente, los entrevistados sintieron más cerca a los que están lejos, llámese familia política, amigos, compadres o simplemente aquellas personas significativas para la familia. Hablan que tuvieron la oportunidad de convivir más, por supuesto, ya no estamos de 9, la mayoría de las personas ya no estamos de 9 a 9 fuera. Fuimos obligados a estar juntos y esto dio una oportunidad de mayor convivencia. Y curiosamente, todos tenían que cooperar o decidieron dentro de las nuevas formas de convivencia cooperar más sobre las labores domésticas. Piensen en su propia familia. ¿Será que también están viviendo esto? No ignoramos los problemas, pero estamos hablando de las convivencias posibles de los recursos de nuestras familias mexicanas. ¿Qué otra cosa reportan? Más paciencia y respeto ante las diferencias de opinión y mal humor. Es cierto que están exacerbados, es cierto que estamos más tensos, tal vez un poco más enojados, pero ha aumentado la paciencia en los integrantes de estas familias y mayor respeto. Cuando veo que estás un poquitito enojado, mejor me callo. Y tal vez antes, en otra convivencia pre-pandemia, eran más desesperación, más enojo, aparentemente. Todos expresan que han tenido oportunidad de conocerse más, que han hablado de cosas que no hubieran tocado en otros tiempos, que nuevos temas en las parejas, nuevas charlas de cosas no dichas. Y otra de las cuestiones es que el sentido del humor, de por sí los mexicanos tenemos esa chispa del humor que es muy, muy agradable, ha aumentado el sentido del humor. Y otra cosa que se supone debe de proporcionar la familia, pero que aquí se manifiesta y se expresa y se vive, es un aumento de los sentimientos de pertenencia y unión de la familia. Como vemos, las familias no están desprovistas de recursos. Hagan su lista de todos los ajustes y todos los cambios de significado, de actitud y de sentimientos que están viviendo el día de hoy con una mirada en los recursos. Este es nada más una síntesis, no me quiero detener mucho aquí, pero esto es lo que encontraron, les decía, la voz de algunos de los participantes, lo pueden ir leyendo, pero a nivel psicológico, las personas empezaron a vivir, a oscilar tal vez con el miedo, la inestabilidad de la incertidumbre, por fases de angustia hasta llegar a más calma o más tranquilidad. Se sintieron motivados a cambiar la forma en que hacían las cosas, la forma en que se relacionaban con la vida, con su casa. Muchas personas, entre ellas yo, me puse a arreglar mi casa, me di cuenta que le faltaba pintura, que tenía que acondicionar, estar más cómoda, porque es mi espacio total hoy.
Bueno, pues mucha gente se dio cuenta que necesitaba descansar, que necesitaba reorganizarse y muchos expresan que a pesar de la situación catastrófica, incluso en las situaciones más dolorosas, han podido conservar la calma. Yo me pregunto, y lo digo por ahí, ¿serán estos los regalos del COVID? En el ámbito terapéutico, en el ámbito terapéutico, pues con más de 30 años de práctica clínica, va uno desarrollando, tiene uno cierta idea del perfil de las familias, más allá de los problemas que presentan. Y sí estoy muy, muy sorprendida porque hay algo que estoy percibiendo, sintiendo, viviendo y disfrutando con las familias que estoy atendiendo, algunas ya de alta, otras en proceso, que me han dejado con muy grato sabor de boca y creo que también me ayudan a tener una mirada positiva sobre las fortalezas de las familias mexicanas. Lo que encontramos es de que hay una coincidencia tremenda, desafortunada, entre las enfermedades crónicas ya preexistentes, las nuevas enfermedades, entre ellas el COVID o las secuelas del COVID, y nuevos diagnósticos. Les decía, el cáncer está apareciendo muchísimo. En esta etapa, no sé si es por efecto de la visualización de la pandemia, pero como que la discusión y la conversación y el cuerpo ha retomado una presencia enorme. Es el protagonista el cuerpo. Todos voltean ahora a ver al cuerpo, a revisar cómo estoy, cómo está mi peso, cómo está, tengo hipertensión, los niños están tosiendo por un problema ligero o es COVID, o sea, como que esto es algo muy importante. Estamos recuperando la importancia del cuerpo, la relación mente-cuerpo sin ideas dicotómicas de que yo con mi mente todo lo puedo. No, sin tu cuerpo tampoco, también todo lo puedes. Esto es importante, lo que está sucediendo, las miradas en la familia. Otra cosa es de que hay un aumento en todas estas familias que he estado viendo de su nivel de emociones. Las diversas emociones están más a flor de piel. Su sensibilidad es más visible. Ellos mismos tienen un lenguaje mucho más emotivo. La escucha es mucho más eh, alta, digamos, o es más fácil ser escuchado o a las familias. Y tal vez, o escuchar, yo creo que hay que incluirnos en todo esto. La mayoría de las familias llegan con nosotros con una petición paradójica. Cámbieme, pero no me mueva. O muévalo a él, yo estoy bien. Así es como llegan. Y ahora el nivel de resonancia en la familia, es decir, la vibración donde pueden escucharse y escuchar al otro, ha aumentado. Esto me parece un cambio significativo que afecta toda la convivencia familiar y estoy segura que va a tener efectos importantes en, en ahora y en un futuro cercano. Tengo la ilusión y la fantasía, que no es tanto una fantasía, de que saldremos más fuertes de esta pandemia y seremos tal vez los que sobrevivan o los que sobrevivamos mejores seres humanos. Otro detalle muy importante es que la motivación está altísima para el cambio. No es la motivación de ya dígame qué hacer y todo y luego no lo hacen, sino que ahora la gente está
íntimamente motivada para ser diferente o para hacer las cosas diferentes. Esto afecta el estar en casa, el hablar con el otro, en relacionarse con el afuera. Y lo que estamos viendo, que lo que antes tal vez te llevaba mucho más sesiones, mucho más tiempo y necesitaba ciertas condiciones para llegar a una construcción de nuevas premisas sobre género, sobre las familias, sobre el bien y el mal, sobre los valores, etcétera, ahora está mucho más presente, más en la puerta al abrir la conversación con estas familias. Aquí están algunos casos de manera general. Son casos reales, por supuesto, en el ámbito clínico. A esta familia que le puse cambios en las premisas de género, les comento un poco. Esta familia es ya de 20 años de relación. La mamá trabajaba, pero se encargaba pues de todo lo que es los hijos, los alimentos, etcétera. El esposo fuera del hogar. De manera tradicional estaban así. Ante COVID, el esposo trabaja en casa, la esposa se contagia de una manera, digamos, que no requiere hospitalización, estaba en cuarentena en su casa y todo. El esposo se hizo cargo de todas las relaciones que la madre o la convivencia que la madre hacía cuando estaba sana. Incluso fue muy significativo para ellos porque en Navidad de Año Nuevo, este esposo andaba buscando recetas por todos lados para hacerle la cena a su familia compuesta por 2 hijos adolescentes. Es decir, este hombre se hizo cargo no solo de funciones instrumentales, sino de las necesidades emocionales de los hijos adolescentes y de la esposa. ¿Qué es lo que reportan en las nuevas formas de convivencia? Mayor unión familiar, por supuesto. Es algo que dicen que los unió mucho. Hay una ruptura de los roles rígidos estereotipados de género en esta familia. Reportan mayor cercanía emocional, mayor equidad de género y un reconocimiento de la labor de la mujer en la casa. Esto es según la voz de las personas y en poco tiempo esta familia tuvo 3 sesiones para reencontrar sus valores, sus principios y que la familia le agradeciera al varón de esta familia, al padre de esta familia, mostrar su parte humana y generosa. Esto es muy importante para nuestros llamados hombres periféricos. La familia número 2. Esta familia le puse como título Resolución del duelo. Esta es una familia de un solo progenitor con hijos adultos de 30, 27 y 31 años, un hombre y una mujer. La madre había muerto hace 10 años por un accidente cardiovascular con una agonía de 1 año. En esa época, ante esa crisis, ellos desarrollaron una dinámica familiar con fuertes lealtades. Es decir, se cerraron y los 3 contra el mundo. No permitían la entrada de terceros. Había muchos sentimientos de soledad. Estoy hablando de pre-pandemia. Muchos sentimientos de soledad, poco comunicación, conflictos, reclamos y dificultad para hacer la vida independiente estos jóvenes. El estilo favorito que tenían antes de la pandemia era no mostrar sus emociones para no lastimar al otro, para que el otro no sufriera. Solicitaron la consulta porque el padre tuvo una crisis ante una diabetes descuidada, y bueno, eso es. ¿Qué fue las nuevas formas de convivencia que desarrollaron estas familias? Como pueden ver,
reglas flexibles que permiten la entrada de terceros al seno familiar. Ya puede entrar un poco la novia del papá, el hijo que tenía 8 años en una relación, decidió que era el momento de casarse, y la hija pues abandonó los roles de tener que cuidar. El padre asumió la responsabilidad personal que tenía o que tiene sobre el cuidado de la salud. Estas son cosas muy importantes que surgieron a raíz de estar más juntos, lo que desató o los puso al límite para lograr el cambio. Recuperando la fortaleza emocional. Esta es una pareja que con 8 años de convivencia, viviendo violencia masculina emocional y económica. A raíz de que ella se contagió de COVID, empezó a reflexionar en la cuarentena de, pues, los miedos y las angustias estaban presentes, pero ella empezó a reflexionar sobre las cuestiones de sumisión y sometimiento a la violencia. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué estoy donde estoy? En la conversación terapéutica, rápidamente pudimos llegar a conversaciones sobre los valores olvidados y los valores de una mujer y de un hombre. Ella recuperó la fe, la honestidad y la resiliencia individual y familiar. Cuando hablo de la resiliencia individual y familiar, me refiero a todas esas cosas difíciles que vivimos que nos hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos y salgamos más fortalecidos de la crisis. De ahí la importancia de hablar de la resiliencia. Ella recordó cómo su propia familia había salido triunfante. Hoy ella está nuevamente enfocada en su vida, cuidando su salud y sola y acompañada de sí misma. Por último, aquí vemos otra historia de violencia, una violencia que casi no se habla, la violencia entre padres e hijos. En este caso, es una madre en los 50 con un hijo como de 24 que vienen de una historia de violencia en la familia de origen, tanto de ella como de el papá de este muchacho con alcoholismo, y con el confinamiento, pues han llegado a los insultos, a los golpes. Ya había conatos antes, pero ahora fueron más evidentes. Esta familia vivió de cerca la pérdida de muchos familiares. Esto los cimbró. Esto les hizo revalorar su propia familia, esta familia de 2 en este caso. Empezaron a pensar lo que sí era importante en sus vidas. Encontraron en la relación y para su futuro inmediato la esperanza y recuperaron la confianza mutua y sobre todo el respeto. El respeto a sí mismos, el respeto a la madre y el respeto al hijo. Esta familia parece muy fuerte lo que está viviendo y lo es, pero es un ejemplo de cómo estamos hoy y cómo estamos resolviendo la convivencia. Como vemos, estamos ahora sí que puertas adentro. Y es una oportunidad de reencontrarse en estos espacios y fomentar la autonomía, la responsabilidad, la creatividad y la empatía. Hablaba hace rato, he estado hablando de los regalos del COVID, sin menospreciar, sin devaluar todo el sufrimiento, todas las pérdidas en todas las áreas importantes para
nosotros, la economía y nuestros seres queridos. Hoy más que nunca estamos en la posibilidad de revalorar o valorar lo que es realmente importante en nuestra vida, lo humano. Sobre la intervención acorde con una idea positiva, una idea propositiva, una idea de creer en el otro y resaltar lo mejor del otro, tiene que ver con estos modelos que manejamos en los diversos diplomados y cursos que tenemos en la DEO, en la FES Iztacala. Hablamos de los modelos de terapia breve, enfocada, por supuesto, a las soluciones. Aquí estamos atentos definitivamente a los momentos en que la familia está muy bien, en los momentos que la familia recuerda o vive situaciones placenteras y se crean conversaciones que la familia va recibiendo y abandona también el culpar, el reclamar, la mirada negativa y empieza a recordar que son seres humanos dignos de ser amados y admirados. Estamos también en este modelo de terapia breve, hablando sobre un futuro posible, un futuro pleno, un futuro mejor. Por eso es mucha de la utilidad de este modelo. Otros modelos que son acordes a crear nuevas realidades son precisamente los modelos narrativos y colaborativos. Estos modelos precisamente nos ayudan en el proceso de co-construir historias sin el problema. Encontrar y acercarnos más a la identidad preferida, a cómo es uno sin los discursos alienantes donde nos dicen que como mujer debes de ser así. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que soy y hacia dónde quiero ir? Hablo de las premisas de género, hablo de cómo deben de ser las relaciones, por ejemplo, dentro de la familia. Tanto los modelos colaborativos como narrativos, tenemos una idea de que la persona es la persona y el problema es el problema. Cuando la persona toma distancia, está en la posibilidad de sacar sus recursos y utilizarlos para vencer los problemas de la cotidianidad o los problemas emergentes mayores como estos. Tiene mayor agencia personal, tiene mayor empoderamiento, si me permiten la palabra. Los enfoques colaborativos te hacen tener una mirada y una aceptación de la diversidad. Es importante también dialogar sobre los diálogos. Los problemas tienen que ver con los diálogos rígidos que están en nuestra cabeza. La charla colaborativa emerge nuevos diálogos más hacia el bienestar. Y por último, como ya lo he mencionado, están los modelos sobre resiliencia familiar. Aquí vemos que están, por ejemplo, los niveles de trabajo y los niveles importantes donde podemos encontrar la resiliencia. Está el sistema de creencias de la familia. Está la organización o dinámica que adoptan en cuanto a roles. Y, por último, no más importante, está la comunicación honesta y directa de las emociones y de los sentimientos. Para ir cerrando estas ideas, me gustaría presentar algunas reflexiones sobre esta mirada en lo positivo, más que en lo positivo, en los recursos psicológicos, en los recursos emocionales e instrumentales que todos los seres humanos poseemos.
Sabemos que la pandemia ha traído enfermedad y muerte, pero ya sabíamos desde que éramos pequeños que nacimos y moriremos. Pero hoy más que nunca hemos tomado conciencia sobre la vulnerabilidad que tenemos y por tanto tenemos que hacer algo. Hablamos cómo evidenció los problemas de salud pública, los problemas económicos, etcétera. No podemos ni imaginar el dolor inmenso de las familias ante las pérdidas de sus seres queridos. Y tal vez tampoco podemos imaginar cómo están las familias ahorita que tienen que salir a trabajar porque no hay dinero para comer el día de mañana. Todo eso está también en nuestra mente, en nuestro trabajo. Como toda crisis, se están moviendo las emociones. Las emociones son con lo que trabajamos los profesionales de la salud mental. Trabajamos con las emociones y los valores. Estas emociones que se están poniendo en juego tienen que ser encausadas, encaminadas a saber mejores seres humanos. Ahora ya no somos los que todos lo sabemos, que sabemos qué va a pasar mañana. Afortunadamente es una mirada posmoderna. Sabemos que no hay certezas, todo es incertidumbre. Pero hay dos opciones para las familias y para los individuos que la conforman. Puede ser la opción A, que la he encontrado, como se los presenté hace un momento, en muchas de las familias. Otra de las cosas que debemos de recordar, que somos un pueblo pleno en cultura. Tenemos rituales, tenemos mitos, tenemos raíces que dan soporte a nuestra vida cotidiana. Incluso hoy, muchos aspectos fundamentales de la salud, por ejemplo, medicina alternativa, regreso a la natural, está resaltando, está pensando que es una posibilidad. La otra cuestión es de que estamos cambiando los roles tradicionales o instrumentales. ¿Quién se hace cargo de las emociones? ¿Quién se hace cargo de proveer, por ejemplo? ¿Quién alimenta a la familia? Hay otras familias y sabemos que están, y ese es el reto para todos nosotros, para todos los que están en esta conversación. Sabemos que hay familias que están más atrapadas o atrapadas sin voltear la mirada hacia las posibilidades y el fortalecimiento. Esas son tareas pendientes. Y esto nos marca la necesidad de seguir estudiando y poniéndonos al servicio de los demás y seguir en nuestra vocación. Lo he repetido y a punto de terminar, creo que debemos aprovechar la crisis como una oportunidad de recuperar nuestra humanidad. Luchar contra las demandas de la inmediatez. Ya, ahorita, todo. Y, sobre todo, superar la alineación de los recursos dominantes. Co-construir nuevas narrativas familiares y psicosociales. Aprender a soltar las certezas y saber vivir con la incertidumbre. Coincidimos con autores como Brunner, Guittard, Colin, en el sentido de que en las narraciones y prácticas de la vida se presentan momentos críticos como hoy, puntos de inflexión que nos empujan fuera de nuestra zona de confort, de lo conocido. Por tanto, son oportunidades de cambio, de mejora, desarrollo y transformación. En lo familiar pueden estar estas nuevas formas de convivir que presento con ustedes. Recuperar
algo muy importante que es parte de nuestros pueblos también, que es la espiritualidad. La espiritualidad no es la religiosidad, por supuesto, que también en la religión, la fe, es un baluarte importante en situaciones críticas, donde te sientes vulnerable. Pero hablo de la espiritualidad, de acciones y reflexiones sobre la trascendencia y la tranquilidad mental y la esperanza. En lo comunitario, ¿cómo no recordar todas las acciones que no solo hoy, pero hoy más que nunca, recordemos los terremotos, etcétera, pero hoy más que nunca y a nivel mundial y a nivel particular en nuestro México adorado, se ve, se siente, se huele el altruismo, el compromiso, el servicio, el amor al prójimo, la capacidad y el esfuerzo para hacer bien las cosas, la gran creatividad que tiene el ser humano, el afrontamiento positivo de los miedos, la flexibilidad y superación académica y profesional. Recuerden que somos sistemas interrelacionados, no solo estamos cambiando en la familia, estamos cambiando en todas las áreas de nuestra vida, como podría ser la escuela. Podemos reinventarnos, podemos reforzar nuestros puntos débiles, recuperar nuestras fortalezas. Así, los temas de la solidaridad, fraternidad, cooperación y organización colectiva, el sacrificio de las personas, que lo mencioné hace rato, el interés por el beneficio mutuo. Tenemos la oportunidad también de mejorar el medio ambiente, aprender los beneficios de las restricciones de movilidad y proyectos de consumo masivo. Y sería hermoso, y apuesto por ello, que la colaboración ahora, yo he participado ahora en muchos países que antes, por cuestiones económicas o de tiempo, no, estamos ahora colaborando, investigando juntos, comunicándonos de otra manera, apoyándonos de otra manera. Sería hermoso que permaneciera a nivel nacional e internacional. Sobre la educación, estamos cobijados por nuestra UNAM, amparados, protegidos también y apapachados por nuestra DEO y todo su equipo. Es necesaria la ampliación e inclusión de nuevas reflexiones y objetivos en la enseñanza, acordes, por supuesto, a los aprendizajes y reflexiones actuales. Surge como una necesidad la revaloración de lo afectivo. Muchas gracias. Maestra Rosario, muchas gracias por este invaluable espacio que nos ha compartido. Entraremos a la ronda de preguntas y respuestas en la medida que el tiempo nos lo permita. En relación al estudio que nos compartió, es un estudio que se realizó con especialistas del área de la salud, lo que quiere decir que tiene un nivel educativo mayor al promedio de la población. Pero, ¿qué sucede con las familias con menor nivel educativo, económico o social? Es una pregunta muy interesante. Las familias que tienen que estar en un solo cuarto, digamos, o una sola computadora, o que una madre o un padre, un tío tiene que apoyar en la educación, forzosamente va a tener tal vez un nivel de estrés mayor. La comodidad, tal vez cierta seguridad económica que tiene la población que yo investigué, pues también es una variable importante. Sin embargo, nosotros en los diplomados de terapia de familia y terapia narrativa que nos agarró a la mitad de la pandemia, estábamos por iniciar la supervisión. Y la supervisión se da a familias que no pagan un centavo, son familias
de muy escasos recursos y a veces familias multiproblemáticas. También ahí encontramos estos componentes que estamos hablando. Tal vez requiramos un poco más de trabajo para ayudarles a tener esta mirada positiva sobre sí mismos, pero definitivamente estas familias también se crecen al castigo, como decimos en México. Lo que necesitamos es, en cuanto sea posible, aumentar nuestra presencia en estas familias. Hemos estado creando grupos con egresados de la maestría, egresados de los diplomados de la UNAM. Hemos estado creando grupos de apoyo a través de diferentes instancias, donde con los teléfonos celulares, que ahora la mayoría de las personas tienen un teléfono celular, esa ha sido la manera de estar presente con ellos. Hemos puesto hemos dado apoyo emocional a nuestros propios alumnos, porque estamos todos dentro del problema. Ellos a su vez son reproductores. La mayoría de mis alumnos trabajan aún con el debido cuidado en hospitales y en instancias de salud. Entonces ellos a su vez son reproductores y en contacto con las familias. Y hay coincidencia de que sí, la pobreza es un agraviante, el hacinamiento es un agraviante, la pérdida de la salud, la muerte es un agravante. Pero más allá de eso, o a pesar de eso, yo diría, está la bondad, el amor, el deseo de ser feliz y la fortaleza de las familias en México. ¿Se ha considerado algún tipo de intervención familiar ante estas crisis familiares por la pandemia, convivencia, confinamiento, adaptación, entre otras, de manera remota? ¿Y en qué se enfoca esta intervención? Pues sí se ha considerado, definitivamente. Estamos atendiendo vía Zoom, vía videollamadas a todas aquellas personas que nos lo requieren. ¿Cuál es tal vez el giro o el énfasis que estamos ahora nosotros utilizando? Estamos definitivamente, primero, acercándonos de otra manera. Primero hablamos de la salud. Ustedes notaron cómo después de los saludos, lo más importante fue definitivamente saber cómo estaba la salud, dar apoyo en contención, podríamos llamar la palabra, y enfocarnos en la salud para conocer la situación de estas familias. Esa sería como un cambio. Estamos tomando en cuenta el cuerpo. El segundo, o los segundas, por decir, procedimientos más que estrategias, es la mirada positiva. Puede ser que sea solo un espacio, un área que esté libre de conflicto. Lo que queremos nosotros ahora es que la persona, a través de esta gran sensibilidad que trae, encuentre lo más pronto posible cómo es que puede recuperar su vida, cómo puede dar sentido a la vida. El instrumento básico es el diálogo y el lenguaje como un instrumento de conformación del ser humano. No sé si contesté la pregunta, pero sobre la cuestión más amplia de cómo llegar a ellos, creo que hoy más que nunca los medios de comunicación masiva, como son la televisión, todo el mundo está pegado a la televisión, más allá de las posibles pues deficiencias naturales a un país tan complejo, creo que ha salido muchos mensajes de
de qué hacer y cómo hacer. También creo es un gran acierto con las deficiencias, con las limitaciones, la educación en línea de los niños pequeños. Hay necesidades todavía por cubrir. Los niños necesitan socialización, ejercicio. Confío en que reflexionando los educadores primarios, los padres, sobre esta cuestión, podamos educar niños más libres, niños más conscientes y más enfocados en la superación. ¿Cómo llegar a las familias y romper con los límites y estereotipos que muchas veces impiden la aceptación de la terapia y los procesos emocionales? Hay muchísima gente. Afortunadamente, pues con tantos años de trabajo en la comunidad y todo, ha ido aumentando, pero sí, definitivamente hay muchísimas familias que no tienen acceso a la terapia por varias razones. Una es una cuestión económica. Eso lo estamos solventando con el servicio social. Es parte del servicio social. En todos los estados donde tenemos presencia, se ha fomentado la idea del servicio. La otra cosa, hemos acudido dentro de la comunidad en otros momentos a los sitios de reunión clásicos, como son las iglesias, como son los centros de trabajo. Buscamos todas las áreas posibles para llevar el mensaje y desmitificar que la psicología es para los locos, ¿no? Que es una de las cosas cotidianas. Creo que hemos avanzado mucho. La otra limitante, bueno, ahorita obviamente es la distancia física, la presencia física, pero estamos aprovechando para lanzar spots, para lanzar mucha información en las redes sociales. Las personas que no creen en la terapia son, pues sí pueden estar presentes. Si no tienen dinero, está el servicio. Pero las que no creen por convicción o por sus propios problemas emocionales que les impide ver más allá, hacia ellos apostamos a que al menos un miembro de la familia que esté sufriendo, con él es posible empezar a co-construir una nueva convivencia y una nueva relación familiar. También los niños son instrumentos de cambio. Estamos dando también mucho trabajo con los niños, los adolescentes, para que crean en la red de apoyo que se constituye la familia. Sabemos que no hay soluciones únicas, es muy complejo. Ojalá podamos encontrar nuevas formas de tocar el corazón de esas familias que pueden estar con profundas crisis emocionales, con adicciones profundas, con violencia extrema, con orfandad o con enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Espero y tengo confianza en políticas públicas e institucionales, personales, para poder acercarnos lo más posibles. ¿Cómo manejar la espiritualidad ante la muerte? ¿Qué se puede sugerir a algún alumno donde han fallecido varios familiares y otros se encuentran graves? A él le dio COVID y apenas está saliendo de esta enfermedad. Ya puede respirar un poco más. ¿Qué se podría sugerir? El acompañamiento. En los grupos que estoy trabajando, hemos tenido la presencia de la muerte y la pérdida. Lo que estamos nosotros haciendo es acompañar en un primer momento. Establecer diálogos donde se permita la expresión de las emociones, de los enojos, de la incredulidad. Todo esto que tiene que ver con las fases del duelo son espacios de diálogo
en un proceso donde se te murió un tío y la tía a la semana. Es una crisis que, como decía, no podemos entender del todo, pero sí podemos abordar. Lo que a mí me ha sido útil y según me han dicho mis consultantes y los alumnos que tenemos, es de que cuando les damos un espacio para dialogar con sobre lo que les está molestando, sobre lo que les está eh, doliendo, sobre sus emociones más profundas, agradecen ese espacio. Cuando lo hacemos en grupo, al escuchar los problemas que otros están viviendo, nos confortamos y nos abrazamos mutuamente. Así es como hemos sobrevivido ante las pérdidas. Hemos estado compartiendo información sobre los que están convaleciendo de COVID, información múltiple sobre cómo puedes fortalecer ahora tu organismo, cómo ejercicios para aumentar tu capacidad pulmonar, respiratoria. Es decir, estamos retomando de todos lados elementos para abrazar, para confortar y para ayudar en este proceso de pérdidas tan importantes. Eso es lo que a nosotros hasta ahora nos ha ayudado a paliar un poco y que la persona, hay algo que me interesaría muchísimo resaltar. Nosotros hablamos dentro de una visión de la narrativa que tenemos que honrar la memoria de nuestros muertos. Es dolorosísimo perder a alguien y todavía más no tener un ritual para despedirse, que es la mayoría de las personas con consecuencias fatales de COVID. Tenemos que reinventar cómo despedirnos de nuestros muertos. Y cuando digo honrar a nuestros muertos, es rescatar y agradecer lo bueno que esa persona, niño, joven, adulto o anciano, dejó en mi vida. Me queda el compromiso de ser mejor persona para honrar a mis muertos. Eso da un consuelo a estas personas. ¿Cuál es el mayor daño que causa la tecnología al momento de la convivencia familiar en tiempos de pandemia? Bueno, pues la tecnología te tiene inmóvil, se te atrofian la espalda, o sea, problemas físicos, digamos, de manera inmediata, es lo que identifico. Mayor vida sedentaria, lo que a su vez propicia un sistema inmune menos fuerte, y ya a nivel de convivencia, definitivamente hemos visto cómo pasa la abuelita, la mamá, la tía, el de la basura, los tamales, y bueno, pues no hay privacidad, hay muchas personas que solo tienen un espacio y pues están poniendo un poco a la vista del público su espacio. Esas son, digamos, las desventajas de la tecnología. La otra es, no todos somos conocedores de los grandes maravillas de la tecnología. Se requiere una capacitación al vapor estamos muchos, otros ya eran expertos, para poder tener acceso a ella. Y la otra tiene que ver con el tipo de aparatos disponibles. Somos un país rico con muchas familias pobres. No hay señal para empezar. Y la otra, no hay computadora. Los que antes se iban a los clubs, todo, no hay. Entonces, creo que se necesitan políticas públicas un poco más encaminadas a esto. La otra limitación que yo veo, pues tiene que ver con la cuestión de la socialización. Nosotros en un grupo que no se conocen, se estuvieron 2 veces juntos y el resto del año están en presencial, a través de expresar los sentimientos de una manera honesta y
manifestar los miedos sin ser cuestionados, este grupo, y ellos me lo han dicho, se ha acercado más que nunca que si se hubieran visto de manera presencial. Digamos que ese es yo con ustedes los veo y tengo ganas de besarlos y abrazarlos. Entonces, esta es la cuestión que creo, tenemos los pros y los contras. La otra cosa es de que tal vez las madres desesperadas o los cuidadores se coqueen más a los niños porque ahora están en función de maestros. Esperemos que esto también se subsane porque los niños necesitan aprender con sus pares. Los jóvenes necesitan, los jóvenes adultos y ancianos necesitamos ejercer la sexualidad. Si no tienes una pareja, bueno, pues tendrás que pensar. Pero necesitamos las reuniones, el convivio, la mirada, el calor del otro. Sí lo necesitamos. Pero ahora vamos a ser híbridos. Eso me da mucha esperanza. Estar aquí en mi oficina, viéndolos, hablando, y luego poder salir al jardín a regar mis flores, que ahora hasta flores tengo. Eso es maravilloso. Algunas situaciones familiares a veces son conflictivas. ¿Qué estrategias considera para manejar estas relaciones? Me parece que las mencioné un poco, pero creo que la persona más sensible y más responsable va a ser el instrumento de cambio en esa familia. Si ya no soporto a mis hijos, si ya no soporto a mi familia, si no tengo un espacio de privacidad, me pongo el cubrebocas, me armo con mi Raid, bueno, los desinfectantes, y salgo a dar 2 vueltas a la manzana. No, se necesitan 2 para bailar un baile de violencia. Tal vez aumentar mi paciencia, mi tolerancia hacia el otro, pueda ser una clave. Hay muchas personas que están iniciando yoga a través de estos medios. Hay otras personas que están orando más. Eso es una forma de meditar, de calmar el diablillo travieso de la ansiedad que anda en nuestros cuerpos. Busquen cuáles son las pequeñas cosas que les dan tranquilidad, que les dan calma o que les ayudan. También pueden practicar la risoterapia. Aprovechen los memes que nos mandan para reírnos y carcajearnos. Y si no, inventen 5 o 10 minutos para forzar a reírse solos. Van a ver, el cuerpo, el cerebro no sabe que estamos mal, pero si se está riendo esta persona, pues ahí le va la descarga de endorfinas, ¿no? El cerebro no sabe qué está pasando. Entonces, es la invitación a reír, forzada o de manera natural. Son nuestras drogas para estar un poco más tranquilo. Para el personal que está relacionado en el área de la educación, ¿qué estrategias se pueden utilizar para motivar, sugerir o promover el trabajo terapéutico? ¿Y qué impacto tendría la terapia a través de sesiones virtuales? Yo era la persona más reacia y la licenciada Juárez, que me conoce desde hace tantos años y ha sido mi asesora pedagógica en todos los programas de educación continua, sabe que yo era la más reacia a abandonar el contacto directo en la formación y en la supervisión. Y quiero decirles que la pandemia me ha enseñado a mí, la pandemia, el confinamiento, me ha enseñado a mí que la terapia familiar, la terapia de pareja, la terapia individual, desde como yo la estoy entendiendo y trabajando, hemos dado de alta a todas las personas que estuvieron en las supervisiones. Así que Rosario Espinosa Salcido funciona.
la terapia en línea. La otra pregunta es, ¿cómo los profesionales de la educación podrían motivar a los alumnos? ¿Sí? Ante los inicios de la pandemia, rápidamente el cerebro, acostumbrado a inventar o a crear cosas, dije, tengo que cambiar mi modelo didáctico. La primera conferencia que di para, no sé si para Costa Rica, no me acuerdo para dónde, expresé este modelo didáctico que ahora utilizo. Antes, por supuesto, ya como lo recuerdo en este momento, antes era definitivamente, pues sí, el contacto, los objetivos académicos, más o menos establecer algunas relaciones entre los grupos para facilitar el aprendizaje, por supuesto los contenidos, los objetivos y lo académico, ¿sí? Digamos que, y como formo terapeutas, por supuesto, la persona del terapeuta y sus vicisitudes. Ahora el modelo dio un vuelco. El vuelco es el siguiente. Primero es la persona del terapeuta. En periodos, cómo está el grupo, quién está enfermo, cómo está tu trabajo, cómo vas del COVID, qué mensaje nos enviamos entre el grupo para apoyarnos. Eso es como lo primero que se está enfocando a la persona del terapeuta en época de crisis. Creo que aquí sería el estudiante en épocas de crisis. ¿Qué importan si no doy el tema completo? Lo más importante es tener un receptor interesado y motivado para escucharme. No es fácil estar aquí sentado 3 horas oyendo temas, ¿no? Por ejemplo, matemáticas. No sé, pero creo que necesitamos esa parte para poder tener una apertura y una mayor sensibilidad y que el otro se sienta reconocido por el profesor, reconocido por el docente como persona primero. Y aparte, la fuerza que da un grupo es invaluable. Les decía que escucharse entre sí les hace, me decía ayer o antier una ponente, una persona del diplomado en narrativas. Me siento tan acompañada con ustedes. No me siento sola, porque en mi trabajo, que es por Zoom, me siento muy sola. Gracias por darme esta contención. Gracias por darme esto. El segundo punto que moví aquí es precisamente la creatividad en cuanto a estrategias didácticas, más visuales, estrategias de pedir que prendan la cámara, ser más flexible y comprensiva cuando se va la señal, es decir, todos nos estamos moviendo. Y por último, que creo no demerita nada el aprendizaje, por supuesto, mayor investigación de los contenidos y también les he estado enseñando ejercicios en pleno momento. Hemos dado una intervención en crisis, en plena clase, ante la muerte de un familiar en el momento preciso que la persona estaba en la clase. Es decir, como que se está resaltando lo humano, no se quita la importancia de lo académico y creo que así hay un aprendizaje tanto del docente como de los grupos, que es lo ideal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uso más muñequitos, uso más bromas, no sé, todo lo que estaba diciendo de los aspectos de la resiliencia, lo rescato. Establezco de repente un diálogo semi-terapéutico con un alumno que empieza a fallar delante de los compañeros. Es decir, estamos creando un contexto de apoyo académico importante y sobre todo también apoyando a mis ponentes y a mis colegas y siguiendo mucho las conferencias que nos da DEU, que mis compañeros que han estado dando temas tan bonitos, tan importantes
hay un mayor acercamiento con los médicos, con los trabajadores sociales, con los pedagogos, con todo el sistema de salud. Estamos honrando más nuestra profesión, creo. ¿Cómo reforzar los lazos afectivos con algún familiar que se encuentra en aislamiento en el mismo hogar? Mensajes escritos. Meter por debajo de la puerta. Mensajes. Hacer un álbum de fotos familiares y pasárselo, de momentos felices, y pasárselo por el teléfono. O si es alguien que no maneja la tecnología tan avanzada como una computadora, que es el caso de muchos adultos mayores que viven solos, por teléfono, una videollamada, algo así, mostrarle el crecimiento de los nietos, mostrarle las flores que ya están en tu jardín, decirle mucho, mucho más te quiero y apoyar en las cosas que se puedan. Mandar un regalo significativo, es decir, se me ocurre una foto donde comimos juntos tú y yo la última vez. Es lo que creo, hay mucha gente sola. Los vecinos son también, por ejemplo, puedo tener un familiar viviendo en Toluca, en Chihuahua, en Querétaro, y tal vez no tenga mucho apoyo comunitario. Ponerse en contacto con los vecinos y pedirles apoyo para traerle la despensa, en fin, son las cosas que he estado haciendo, las que se me ocurren en este momento. No sé si sean útiles para los oyentes. Finalmente, maestra Rosario, ¿existe alguna encuesta que apoye a los psicólogos para evaluar o valorar el nivel emocional de las familias o bien de manera individual? No trabajo mucho pruebas, digamos. Sé que hay pruebas para evaluar, por ejemplo, la depresión, que ahorita puede ser que se agudice o se presente un poco con más frecuencia, pero hay pruebas por ahí, el inventario de Beck es uno que ahorita se me viene a la memoria. Otra de las cosas que me han sido muy útiles es el uso del dibujo. El uso del dibujo es una manera de expresar subjetividad. Entonces, esto puede ser de ayuda. Si la encuesta, los resultados de la encuesta que les mencioné, no los he publicado, pero lo que sí sé es de que hagan una búsqueda en la red. Hay muchísimos libros que salieron al vapor de gente muy activa, muy profesional, que sacó luego, situación actual ante el COVID, enfrentamientos, situaciones, qué hacer. Busquen esos manuales. Creo que son muy útiles para poder afrontar la situación y salir adelante en la orientación, en la asesoría o en la terapia. Maestra Rosario, muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Esperamos que la audiencia haya quedado, y no lo dudamos, muy gratificada por compartir esta experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes por este espacio que le han dedicado. Los esperamos el próximo